La balada del viejo león. Un podcast que te puede hacer pensar. Joaquín León Molina. Hay lugares que existen y hay lugares que solamente podemos encontrar cuando cerramos los ojos. Hoy quiero hablarte de uno de ellos, una biblioteca. Pero no una biblioteca cualquiera. No hablo de esas que aparecen en los mapas, en las guías urbanas, esas que tienen un horario en la puerta y que alguien nos pide que guardemos silencio. Hablo de las bibliotecas escondidas, de esas que quizá nunca existieron, o quizás sí. Bibliotecas subterráneas, pasillos interminables, escaleras que bajan hacia ninguna parte, estanterías que parecen no tener final, libros que llevan años esperando que alguien los encuentre. Siempre me ha fascinado esa idea, quizá porque una biblioteca perdida tiene algo de nosotros mismos. También nosotros escondemos habitaciones, recuerdos que apenas visitamos, conversaciones que quedaron sin terminar, ideas que abandonamos, personas que fuimos y que ya no somos. Y en algún lugar de nosotros quizá también exista una biblioteca de libros olvidados. Si has leído a Carlos Ruiz Zafón, seguramente entenderás de qué hablo. Su universo literario convirtió los libros, las bibliotecas y los laberintos en algo más que escenarios. Los convirtió en personajes, en lugares donde el pasado sigue respirando, en espacios donde un libro puede encontrarnos mucho después de que nosotros hayamos dejado de buscarlo. Y quizá por eso nos atraen tanto las bibliotecas ocultas, porque todos hemos tenido alguna vez el deseo de perdernos, no para desaparecer, sino para encontrarnos. Imagino una biblioteca escondida bajo la ciudad, quizá bajo una calle por la que hemos pasado 100 veces. Bajamos unas escaleras, después otras y otras, hasta que dejamos de escuchar el ruido de la ciudad. Solo queda el eco de nuestros propios pasos, y entonces aparece el primer pasillo. Santerías a ambos lados, libros, miles. Algunos perfectamente conservados, otros cubiertos de polvo, otros con las páginas amarillentas. Algunos parecen estar esperando, otros parecen observarnos y comenzamos a caminar sin saber hacia dónde, pero curiosamente no tenemos miedo, porque cuando estamos rodeados de libros, nunca estamos completamente perdidos. Hay algo de tranquilizador en una habitación llena de palabras, incluso cuando no conocemos ninguna de ellas, quizá porque sabemos que alguien alguna vez estuvo allí. Alguien pensó, alguien escribió, alguien quiso contar algo antes de desaparecer. Y ahora esas palabras siguen aquí, esperándonos. Hay una cosa que siempre he pensado. Los libros hablan. No es una metáfora, o quizás sí, pero me gusta pensar que hablan de verdad. No hablan con quien simplemente los posee. Una biblioteca llena de libros que nadie lee es, en cierto modo, una habitación llena de personas que nadie escucha. Los libros hablan con quien los abre, con quien les hace preguntas, con quien discute con ellos, con quien incluso se enfadan.
Pero leer no consiste en aceptar lo que dice un libro. Leer también consiste en llevarle la contraria, pensar, dudar, preguntar. Un libro verdaderamente leído no nos deja exactamente como estábamos antes de abrirlo. Algo se mueve, una pequeña pieza, una duda, una certeza, una forma diferente de mirar al mundo. Por eso me gusta imaginar que cuando una biblioteca queda vacía por la noche, los libros comienzan a conversar. Y quizá un Quijote se encuentre con un Otelo, quizá Camus se siente junto a una colección de vidas de santos, quizá un tratado de filosofía discuta con una novela de amor, quizá un libro de ciencia escuche pacientemente a un libro de poesía. Y quizá ninguno tenga la última palabra, porque los libros no necesitan vencer, necesitan conversar. Pero existe otra razón por la que las bibliotecas escondidas me fascinan. Porque esconder un libro no siempre fue una fantasía, a veces fue una necesidad. Ha habido hombres y mujeres perseguidos por escribir, por leer, por pensar. Libros prohibidos, libros quemados, bibliotecas destruidas. Palabras que alguien consideró demasiado peligrosas para que circularan libremente. Y entonces ocurre algo extraordinario. Cuando más intentan destruir una idea, más poderosa puede hacerse la necesidad de conservarla. Quizá por eso una biblioteca clandestina sea una de las imágenes más hermosas de la libertad. Un libro escondido bajo una cama, otro detrás de una pared, otro pasado de mano en mano. Alguien lee, después presta el libro, otro lee y otro. Y así una idea atraviesa una frontera que ningún muro puede detener. Porque las palabras, cuando encuentran un lector, tienen una extraña costumbre. Quieren continuar viajando. Pero no hace falta bajar a ninguna biblioteca subterránea. A veces basta con apagar la luz de nuestra habitación, cerrar la puerta, sentarse en un sillón, encender una lámpara, poner un poco de jazz, abrir un libro. El día ha terminado. Quizá no ha sido productivo, quizá no. Quizá hemos hecho todo aquello que teníamos previsto, o quizá no hemos hecho absolutamente nada de lo que habíamos planeado. Da igual. El libro está allí y durante unos minutos el mundo puede esperar. Esa pequeña biblioteca doméstica puede convertirse en un refugio, no para huir de la vida, sino para volver a ella de otra manera. Porque leer también es descansar de uno mismo, de nuestras preocupaciones, de nuestros pensamientos repetitivos, de esa voz interior que a veces no sabe. Nunca estás completamente solo. Hay una paradoja que me encanta, y es que puedes leer completamente solo, en una habitación vacía, en un tren, en una playa, en una biblioteca, en mitad de la noche. Y sin embargo, nunca estás completamente solo, porque estás acompañado por una voz. La voz de alguien que quizá vivió hace 100 años, o 500, o 2000. Alguien que quizá nunca imaginó que sus palabras llegarían hasta ti. Y ahí está uno de los grandes milagros de la lectura.
Una persona desaparece, su cuerpo desaparece, su voz desaparece, pero sus palabras pueden permanecer. Y un día, muchos años después, alguien, quizá tú, abre un libro y esa persona vuelve a hablar por unos minutos vuelve a estar viva. Y entonces ocurre algo todavía más extraño. A veces no somos nosotros quienes encontramos un libro, es el libro quien nos encuentra. Todos tenemos alguno. Es ese libro que apareció en el momento preciso. Quizá no era el mejor libro que hemos leído, pero era el que necesitábamos leer entonces. Nos acompañó, nos explicó algo, nos hizo llorar, nos hizo reír o simplemente nos permitió pasar una tarde sin sentirnos solos. Y quizá por eso los libros importantes no siempre son los mejores, son los que llegan cuando... ¿Sabes? Hay noches en las que me he quedado dormido leyendo. En la cama, en un sillón, en una pequeña sala de lectura. El libro queda abierto entre las manos y la lámpara continúa encendida. Y al despertar aparece una página cualquiera delante de nuestros ojos. La miramos. Leemos unas líneas y durante un instante nos parece que el libro ha elegido aquella página para nosotros. Bueno, seguramente es una casualidad, pero me gusta pensar que no. Me gusta pensar que algunos libros tienen paciencia y que cuando nos dormimos, ellos continúan esperando. Quizá por eso me gusta tanto la idea de una biblioteca perdida, porque una biblioteca no es solamente un lugar donde se guardan libros, es un lugar donde se guarda el tiempo, el pensamiento, la memoria, la imaginación y también las vidas de quienes ya no están. Quizá todos llevemos dentro una biblioteca semejante, con libros abiertos, libros cerrados, libros que hemos olvidado y algunos que todavía no hemos descubierto. No sé si existe esa biblioteca secreta que tantas veces hemos imaginado, pero si existe, espero algún día perderme en ella. Caminaré despacio por sus pasillos. Leeré los títulos. Abriré algún libro al azar. Y quizá encuentre una página que me hable directamente. O quizá no. Pero tampoco importa demasiado porque mientras haya un libro abierto, todavía habrá alguien con quien conversar. Gracias. Gracias por caminar conmigo un trecho más. Esto es la balada del viejo león, un espacio de la biblioteca del Geronte. Hasta la próxima balada. Y recuerda, cuando tengas un libro entre las manos, quizá no estés leyendo una historia, quizá estés entrando en una conversación que comenzó mucho antes de que tú llegaras. Hasta pronto.